nuevo día. Cada día es una página en blanco para escribir una nueva historia. Lo que pasó, pasó. No vale la pena lamentarse por lo que pasó. Hay que aprender las lecciones, hay que corregir lo que hay que corregir, hay que mejorar lo que hay que mejorar y hay que empezar con fe. Un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año, en fin. Vamos al estudio de la lección para esta semana, lección número 10, para el 3 de septiembre del año 2022. El título, Templanza en el crisol. Yo usaría la palabra equilibrio en el crisol, mansedumbre cuando estás en el crisol. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que cuando en medio del dolor y del sufrimiento, en lugar de comenzar a defendernos y a querer agredir a los otros, culpando a los otros de nuestro sufrimiento, nuestro dolor, tratamos de protegernos. En lugar de eso, si somos mansos, si somos humildes, la humildad y la mansedumbre son la mejor herramienta para salir de las dificultades en que a veces la vida, la propia vida, se encarga de llevarnos. Entonces vamos al estudio detallado. La primera parte de la lección viene bajo el subtítulo de Pan partido y vino derramado. Aquí se habla un poco de el sufrimiento de Ezequiel y del pueblo de Israel también. Mientras vivamos en este mundo, todos pasaremos por momentos difíciles. Yo siempre digo, querido, si no has sufrido, prepárate, porque vas a sufrir. El hecho de que en este momento estás bien no quiere decir que el dolor no va a aparecer. Esa es la vida. Vuelvo a repetir, vivimos en un mundo que fue deformado por el pecado, donde antes la tierra producía solo el pan de cada día, ahora la tierra produce espinas y abrojos. Hay maldición, esta tierra está bajo la maldición del pecado. El pecado no afectó solo a los seres humanos, afectó a la naturaleza entera. La naturaleza gime los estertores de muerte originados por el pecado. Por eso es que hay cataclismos, hay lluvias torrenciales, terremotos, incendios, en fin. Pero en medio de todo eso, nosotros podemos ser victoriosos. El caso de Ezequiel es interesante. Dios se le presentó en visión y le dijo que su esposa iba a fallecer. Y le dio una orden que él no debería llorar ni lamentarse, sino que debería amarrarse el turbante y preparar sus sandalias. En otras palabras, a pesar del dolor y de la dificultad, debería prepararse para continuar la vida, para continuar la caminata de esta vida. Y después le dice Dios al pueblo de Israel lo siguiente, Ezequiel 24:24. Leo, Ezequiel pues os será por señal, le está hablando al pueblo de Israel, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Qué cosa hizo Ezequiel? Porque Dios le dice al pueblo de Israel, conforme a lo que Ezequiel hizo, vosotros haréis. ¿Qué cosa hizo Ezequiel? La esposa murió y en lugar de lamentarse, se amarró el turbante, se ajustó las sandalias y salió para la acción. Ahora, esto es terrible, querido, porque todos tenemos sentimientos y todos tenemos derecho a llorar un día, 4 días, una semana, hasta que nuestros sentimientos se acalmen. Pero en el caso de Ezequiel era diferente, porque Dios tenía una misión a veces difícil para sus profetas. Dios tiene una misión difícil para cada ministro que llama. ¿Te acuerdas el caso de el profeta a quien Dios le dice, ve y cásate con una mujer ramera? Y esa mujer lo engaña una vez, lo engaña otra vez, lo engaña otra vez. Y el pobre profeta dice, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Porque Dios le dice, acepta a tu esposa de vuelta, a esa mujer inmunda, acéptala, tráela de nuevo.
Y un día, pues, Oseas reclama y dice, pero Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Y Dios le dice, pues yo quiero que entiendas, esa tu esposa impura, infiel, es mi pueblo. Y yo acepto a mi pueblo una vez y otra vez y otra vez. Y tú eres mi ministro para que tú prediques el amor de Dios. Y como yo recibo a mi pueblo, tú vas a tener que vivir el dolor. Igualito le dice a Ezequiel. Yo no quiero, le dice Dios a Ezequiel, en otras palabras, yo no quiero que mi pueblo, cuando le sucede algo malo, se acueste en la cama y se ponga a llorar y a dormir. No quiero eso. Entonces yo te voy a dar una lección viva y el pueblo va a mirar tu vida. Tu esposa va a morir y no lamentes, no llores, arregla tu turbante, arregla tus sandalias y sal para la lucha de la vida. Y después viene al pueblo Dios y le dice, hagan lo que hizo Ezequiel. ¿Por qué? Porque venía un momento difícil para el pueblo de Israel. El enemigo estaba llegando, Babilonia se estaba acercando, el pueblo iba a sufrir. Y en lugar de lamentarse y cruzar los brazos y pensar que estaba todo perdido, deberían amarrar el turbante, ajustar las sandalias y seguir adelante. ¿Y por qué y cómo? Pues llorando y cantando, aunque llores, canta. ¿Te acuerdas de la ilustración del pajarito que tiene mi vecino aquí? Canta para no llorar. Alaba a Dios en medio de la jaula, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Oh, querido, solo nos resta cuando el dolor llega a nuestra vida dos caminos. Uno es acostarnos y pensar que ya acabó todo porque el dolor llegó. Y el otro es cantar en medio del dolor, amarrarse el turbante, ajustarse las sandalias de los pies y salir adelante. No queda otro camino. Vamos a la segunda parte de este estudio, interceder pidiendo gracia. Aquí hablaremos de la intercesión de Moisés por el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel había caído en la idolatría de preparar un becerro con todas las joyas que habían traído de Egipto, en fin, y comenzaron a adorar a ese becerro de oro. Y Dios se enojó y Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a destruir a ese pueblo. A ti no, a ti y a tu descendencia yo les voy a dar todas las promesas que he hecho en el pasado, pero al pueblo lo voy a destruir. Entonces mira lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 11 y 12. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. O sea, Moisés podría haberse quedado contento y decir, Señor, muchas gracias, destruye al pueblo idólatra, pero gracias porque a mí me estás reservando para un futuro brillante y glorioso. Pero Moisés no hizo eso. En otra ocasión, Moisés inclusive dijo, Señor, saca mi nombre del libro de la vida, pero perdona a tu pueblo. Moisés era un intercesor. En esta ocasión, Moisés intercede por un pueblo, por un pueblo idólatra, un pueblo rebelde. Y sabes, querido, lo que el autor de la lección de esta semana está queriendo enseñar es que a veces el dolor llega a nuestra vida para mostrarnos a nosotros mismos cuán capaces somos de entender la rebeldía, el pecado, la idolatría de los otros. Porque nosotros somos fáciles de apuntar con el dedo. Miserable, mentiroso, hipócrita, adúltero, ladrón. Pero a veces el dolor llega a nuestra propia vida para mostrarnos a nosotros, ¿somos mensajeros de la gracia o somos mensajeros de destrucción? ¿Estamos en este mundo solo para condenar las cosas malas? ¿O estamos en este mundo para presentar la solución divina que es la gracia redentora y transformadora del Señor Jesucristo? Dice el comentario de nuestra lección que muchas veces nosotros somos fáciles de perdonar a quien no necesita perdón,
Pero la gracia no se muestra con el que merece gracia. La gracia se ofrece al que no merece gracia. Eso es gracia. Porque si la salvación fuese por merecimiento, no sería por gracia. Sería porque somos buenos. Sería porque nos portamos bien. Pero la salvación es por gracia porque no merecemos. Y generalmente a quien vas a perdonar, a quien vas a ofrecerle gracia, no tiene que merecer. Es el traidor, es aquel que te hizo sufrir, es aquel que te traicionó. Es con él que tienes que mostrar gracia. Si has pasado tú por el manantial de la gracia de Cristo. Si te has bañado en la gracia de Cristo. Si un día has ido llorando a Jesús diciéndole, Señor, yo soy un pobre pecador, a pesar de conocer tu palabra, he hecho tantas cosas malas. Señor, lávame con tu gracia, perdóname. Entonces tú estarás en condiciones de mirar a las otras personas y tratar de entender, no digo de aceptar el pecado de otros, porque el pecado no tiene aceptación, el pecado es lo más repugnante que existe para Dios, pero aceptar al pecador, mirar al ser humano, ayudarlo, mostrarle la salida, y la única salida es la gracia de Cristo. Pero es tan difícil aceptar al pecador, al enemigo, especialmente si el pecador ha pecado contra ti, si te ha traicionado, si te ha hecho sufrir a ti. Es tan difícil perdonarlo. Y sin embargo, mira lo que dice Jesús en Mateo 5:44. Y estamos aquí entrando a la tercera parte de la lección, bajo el subtítulo de amar a los que nos hieren. El texto dice lo siguiente: pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Oh, querido, esto ya es demasiado. Si alguien me maldice y yo tengo que bendecirlo. Alguien me da una bofetada y yo tengo que perdonarlo. Alguien me traiciona y yo tengo que decirle, mira, hijo, yo te perdono. Muchos pueden decir, pues esto es imposible. ¿Qué ser humano natural actúa de esta manera? Pero querido, aquí Jesús no está hablando del ser humano natural. Aquí está hablando Jesús del ser humano ideal, de aquel ser humano a donde Dios quiere llevarnos. Porque Dios no vino para pasarnos la mano por la cabeza y decir, hijito, pues yo te entiendo, eres un tipo que guarda odio en tu corazón, guarda rencor. Y yo te entiendo que tú no puedes perdonar porque te han traicionado, han sido desleales contigo. Y mira lo que han hecho contigo. ¿Cómo vas a perdonar? Yo te acepto. Y dije, no. Jesús vino para decirte, hijo, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu sufrimiento, porque yo también fui traicionado. A mí también me clavaron en la cruz injustamente. Yo entiendo todo lo que estás pasando, pero yo te voy a tomar, yo te voy a consolar, yo te voy a abrazar, yo voy a estar a tu lado, pero te voy a llevar al hombre ideal, aquel Adán antes del pecado, aquel ser humano que reflejaba mi carácter. Y por eso en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué? ¿Y cómo lo va a hacer eso? Ahí viene lo que dice el propio Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Cansados de qué? De pelear y no tener paz en el corazón. Cansado de no poder perdonar, de no poder extender la mano al que te ha traicionado. Ven a mí, yo te haré descansar. ¿Y cómo? Yo te enseñaré, aprenderás conmigo a ser manso y humilde de corazón. Aprenderás conmigo. Voy a desarrollar este pensamiento un poco más adelante. Vamos a la cuarta parte del estudio, donde Pedro dice que debemos a veces cerrar la boca delante del dolor y del sufrimiento. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos. En realidad son muchos versículos, pero yo voy a leer solo algunos de ellos.
Dice, tendríamos que leer desde el versículo 10 hasta el 23. Yo comienzo con el 10. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en esta parte? Él está diciendo, si tú andas en los caminos de Dios, si tú haces las cosas correctas, si tú respetas los principios y los valores divinos, y por causa de eso sufres, pues estás bien. Tu conciencia está en paz, delante de Dios estás bien. Entonces, tú no esperes que por portarte bien no vas a sufrir. Al contrario, por portarte bien muchas veces vas a sufrir porque este mundo está programado no para los que se portan bien, sino para los que se portan mal. Porque el que se porta bien a veces es tildado de tonto, de ingenuo, de inocente, de crédulo. Pero sigue Pedro desarrollando su pensamiento y dice, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? No, pues ahí no hay mérito. Y sigue diciendo, pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. ¿Por qué? Porque está sufriendo por causa del bien. Y ustedes fueron llamados para esto. ¿Para qué? Para sufrir, si es necesario, pero por andar en los caminos de Dios. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. ¿Qué cosa, querido? Ahora, si Jesucristo vivió esto, ¿por qué nosotros no? Pero es que no podemos si no aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. ¿Y cómo es que se aprende a ser manso y humilde de corazón? Caminando con Dios. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo. Un yugo sirve para amarrar dos bueyes. En este caso, ilustrativamente, Cristo y nosotros, amarrados por el yugo. Ahora vamos a caminar con Cristo. Por donde vamos va Cristo con nosotros. Y en ese caminar juntos, el carácter de Cristo se comienza a reproducir en nuestra vida. Y como Él es manso y humilde, nosotros acabamos siendo mansos y humildes. Y la mansedumbre y la humildad son un instrumento poderoso para salir victoriosos de la dificultad, del dolor y del ataque de nuestros enemigos. En el Brasil hay una frase interesante. Cuando uno no quiere, dos no pelean. Porque para haber pelea, los dos tienen que querer pelear. Porque si uno quiere pelear, pero el otro no quiere, este quiere pelear, el otro no quiere, no hay pelea. ¿Te das cuenta? No hay pelea, porque este no quiere. ¿Cuándo ocurre la pelea? Cuando este quiere y el otro también quiere. Ahí viene la pelea. Sí, pero es que yo no tengo sangre de cucaracha. Es que la cucaracha no tiene sangre, ¿no? No tengo sangre de cucaracha, lo que quiere decir, yo tengo sangre, yo me defiendo, yo. Pero Jesús dice, ¿qué dijo Pedro? Si alguien tenía que defenderse era Jesús, pero lo maldecían y él calladito la boca. Lo insultaban calladito, lo traicionaban calladito, lo llevaron a la cruz calladito. Y ahora Jesús viene y dice, yo te voy a enseñar, hijito, te voy a colocar mi yugo, vamos a caminar juntos y vas a aprender a ser manso y humilde. Y tú te vas a dar cuenta que cuando eres manso y humilde, no vas a perder el empleo con facilidad. Si eres un líder, tus liderados te van a amar y te van a seguir. Si eres un padre, tu familia te va a amar y te va a seguir. Donde tú estés, el que reivindica derecho, justicia, ese no vence. ¿Quién vence? El manso y humilde de corazón. Llegamos al fin de nuestro estudio hablando de nuestra roca y refugio. Recuérdate una vez más que David escribió este salmo, el Salmo 62, también en medio del dolor y de la dificultad. Estaba siendo perseguido. Ahora mira lo que dice
los versículos 5 al 10. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Voy a explicar. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. No dice solo en Dios no tendré dificultades. Dice que aunque haya dificultades, y David estaba siendo perseguido, en Dios tenía tranquilidad su alma. O sea, Dios no te ha prometido que porque amas a Jesús no vas a tener problemas. Él te ha prometido que aunque haya problemas, si estás en Dios, tu alma va a estar tranquila. No te vas a desesperar. Sigo leyendo. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio. No resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos todos, confíen siempre en Dios. Vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Los hombres, sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso. Puestos todos los hombres en una balanza, podrá verse que no son nada. No confíen en la violencia, ni pongan vanas esperanzas en la rapiña. Si acaso llegan a acumular riquezas, no les entreguen su corazón. Interesante el consejo de David. No confíes en la violencia. Estás pasando un momento injusto en tu vida, no confíes en la violencia. El otro día conversé con un joven que había sido preso. Estaba arrepentido. Un joven cristiano que había sido preso porque una revuelta de la ciudad ahí reclamando injusticias sociales. El muchacho fue, participó y comenzaron a quebrar vidrios de las tiendas y se llevaron radios, televisores, y él también agarró un televisor, salió corriendo. Y la policía, pues lo habían filmado, la policía algunos días después llegó a la casa, estuvo preso. Y él decía, ay pastor, qué tontería que hice. Ahora, con ese contexto, te leo lo que dice aquí. No confíes en la violencia, y está hablando cuando estás rodeado de injusticia. No confíes en la violencia, ni pongas vanas esperanzas en la rapiña. No tires piedras a la vitrina y salas corriendo con una camisa. No participes de la violencia. No, pero es que la injusticia. No participes de la violencia. Ahora dice, mira, si acaso llegan a acumular riquezas, te está diciendo a ti, si acaso llegas a acumular riquezas, no le entregues tu corazón.